Bienvenidos a un nuevo bloque de Criaturas Salvajes por la pantalla de CN23. Acompañados en este momento por Juan Courel, que es secretario de Comunicación Pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Antes de meternos concretamente en lo que fue el discurso de Daniel Scioli de la apertura de las sesiones, del 2015, de la declaración de Randazzo, en fin, de este enfrentamiento que hay un partido judicial, ¿ves hoy habló Scioli sobre esto, incluso un enfrentamiento entre la Justicia Federal y el Gobierno Nacional o Provincial? Yo le doy una declaración que creo que fue muy clara, que fue un llamamiento a no judicializar la política y tampoco a politizar la justicia, ¿no? Y esto tiene que ver con que con la visión de cómo se fueron dando los acontecimientos desde el año pasado a esta parte, cómo se venía pregonando y fomentando que acá iba a haber un estallido social, que fin de año iba a ser un momento de zozobra, de angustia profunda en el sentimiento social, y al no ocurrir eso, bueno, se viene a instalar en la agenda a una serie de cuestiones que bueno, como la resolución misma del juez Rafecas de la semana pasada vino a echar por tierra, ¿no? Digamos, la voluntad de algunos sectores de instalar un manto de dudas sobre cuestiones que al final de cuentas no tenían ningún tipo de sustento. Y en ese sentido, Scioli, desde su característica personal que traslada a la política, ¿no? De ser componedor, de no tirar nunca una frase que sea demasiado altisonante, sí lo que busca es que haya más responsabilidad de todos los actores y que de esta manera, digamos, se pueda atravesar este año, que tiene una importancia institucional muy profunda, porque es el año de un recambio presidencial, con un mayor nivel de previsibilidad y de confianza, que es lo que creo que está intentando hacer la presidenta. ¿Se kirchnerizó o nunca se movió donde estuvo? Scioli es protagonista excluyente de este proyecto político desde antes de la elección del 2003, cuando Néstor lo convoca para ser su candidato a vicepresidente. Y en esa instancia, cuando todavía no había ningún tipo de claridad acerca del resultado electoral, él estuvo ahí poniendo el hombro con una elección que tenía en la ciudad de Buenos Aires, porque él se promovía como candidato a jefe de gobierno, que ya estaba prácticamente ganada. Y él no dudó en incorporarse en cada una de las instancias decisivas de este proyecto político. Él estuvo ahí en las buenas y en las malas. Y creo que más allá, además de las cuestiones políticas, están las cuestiones de la gestión que en la provincia de Buenos Aires llevó adelante, que están claramente alineadas y forman parte de este proyecto. Coherencia y lealtad es lo que lo caracteriza. Él ha hecho un culto de la coherencia, ¿no? Digamos, es alguien que no reniega de su pasado y que además es muy previsible, y es una persona que genera confianza en la sociedad, genera confianza evidentemente en la presidenta, porque lo ha elegido en numerosas oportunidades para tener roles muy importantes dentro de este proyecto político, y esperamos que esa confianza sirva una vez que pueda cumplir con el sueño de muchos de los que lo acompañamos desde que llegue a la presidencia, para llevar a la Argentina, a partir de los logros de estos años, a la próxima etapa de desarrollo. Cuando uno habla con integrantes del Frente para la Victoria, no solo de lo que se llama, o nosotros llamamos del periodismo, llamamos el cristinismo, el kirchnerismo duro, son categorías arbitrarias que usamos los periodistas, que yo no creo que existan. Hay muchos que dicen, bueno, Scioli podría ser, pero lo tenemos que contener, lo tenemos que controlar, y otros se han arriesgado mucho más, como el ministro Randazzo, que es el primer rival de Daniel Scioli en las PASO, que dijo, está para acompañar, no para conducir. Sí, a la hora de analizar capacidades de liderazgo es muy importante evaluar, sobre todo en política, el factor electoral, ¿no? Ir a elecciones, candidatearse y ser capaz de encolumnar tras de sí la voluntad de mucha gente. Y Scioli en ese sentido creo que no tiene ningún examen por rendir, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires más votado de la historia, en 2 oportunidades. Entonces, naturalmente entendemos que haya dirigentes que tienen como una legítima aspiración de competir con él en alguna de las instancias que están previstas, como las PASO, como las internas abiertas, para eso están creadas, y para eso usan como método de posicionamiento alguna declaración fuerte. Pero nosotros estamos muy tranquilos, y el liderazgo que ha tenido Scioli en esto que planteamos desde lo electoral, también lo ha tenido a la hora de tomar decisiones muy profundas en la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia de Buenos Aires, contra lo que se decide, contra lo que era el común
pensamiento de muchos sectores, ha demostrado a través de Scioli que es una provincia viable, que se ha desendeudado, que ha acompañado las políticas nacionales en la materia, que ha alcanzado el equilibrio fiscal, que como lo planteó la presidenta en la apertura de sesiones, fortaleció la industrialización de la ruralidad, creando el triple de parques industriales, el 80% de ellos en el interior, creando un sistema fiscal progresivo, atacando intereses muy poderosos, como fueron los pools de siembra, como fue el sector del cable, el sector de las telefónicas, del juego, y reformas que vinculaban ingresos brutos con el aparato productivo y que permitieron que en la provincia se afrontaran demandas sociales muy importantes, como tener el sistema educativo más grande de la Argentina y uno de los mayores de Latinoamérica. 4.800.000 alumnos están asistiendo a clase, alcanzar la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Pasó algo que no ocurrió muy seguido este año, que fue que se arrancaron las clases a tiempo, digamos. No, hubo un par de años en los que durante este tiempo no se pudo. Para el gobernador siempre fue una prioridad ¿Por qué el pasa tema eso educativo. En la provincia, Juan? Bueno, es un sistema muy grande, ¿no? Y realmente a veces las expectativas de algunos sectores son más amplias de las que pueden aportar los contribuyentes, incluso con las grandes reformas que se hicieron en este sentido, que fueron imitadas por otras provincias, porque esto que decíamos de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, otros gobernadores de nuestro espacio político después las implementaron en sus provincias. Porque ¿cuál es el hallazgo que encontró Scioli? ¿Cómo vincular el crecimiento económico que insume una mayor demanda al Estado? Porque cuando hay más crecimiento hay más camiones, hay más movimiento, las rutas son más exigidas, hay más demanda energética, el Estado tiene la necesidad de poder invertir más. Y para eso tiene que atar la recaudación con el crecimiento económico, para acompañar estos procesos y acompañar el ciclo virtuoso de la economía de más crecimiento, más demanda, más consumo interno y más producción. Ya hablamos de todo lo que se hizo, de la provincia que deja, y este año, sobre todo el año electoral, ¿cuál es el panorama o las próximas medidas a tomar? Bueno, lo que tiene que ver con la salud, la ampliación de las unidades de pronta atención, que son un servicio que trajo Scioli de Brasil, una experiencia que había encabezado el presidente Lula allí, que es crear hospitales intermedios. En el conurbano ya creó 8, va a crear 11 más en este año, que eso que permite aliviar la demanda sobre los hospitales de mayor complejidad. Está ampliando la matrícula escolar al máximo histórico y llevando a la universalidad el jardín de infantes, la sala de 4 años. Una política nacional que la primera provincia en alcanzarlo va a ser la provincia de Buenos Aires. No, tiene muchísimas demandas, pero lo importante es haber creado una estructura administrativa que permita de a poco ir avanzando. Por supuesto que queda mucho por hacer, pero cuando Scioli asumió también quedaba mucho por hacer y mucho de eso se hizo. Y vos nombrabas la salud, ¿no? Yo digo el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en temas de salud pública, esto lo digo absolutamente a título personal, y porque he recorrido por notas que he tenido que hacer, los hospitales, tanto de la provincia, los nacionales como la ciudad, que por decirlo de una manera soft, dejan bastante que desear en los 3 niveles, insisto, en el de ciudad, en el de provincia y en el de nación. ¿Por qué si para los 3 candidatos, mejor dicho, para Scioli, para Macri, y la presidenta lo ha dicho, pero te digo solo a vos que nos referimos a Scioli, es tan importante la salud, cuesta tanto articular un sistema de salud pública que sea digno para el que va a atenderse ahí? Te digo yo que, por ejemplo, no tengo prepago. La demanda, pero esto está vinculado con lo que estábamos hablando. La demanda, en la provincia de Buenos Aires hay 78 hospitales, la mayoría de los cuales fueron creados en épocas de Ramón Carrillo, en épocas de Perón. Claro. Estamos hablando de un sistema hospitalario que no se tocaba en la Argentina hacía décadas y tenía que ver con una realidad demográfica absolutamente diferente en el conurbano, que no tenía en cuenta ni la densidad ni la cantidad de población que tenían que atender esos hospitales. Y por eso es que se traen estas experiencias exitosas de otros lugares del mundo. Y en lo que respecta a salud, también se priorizaron inversiones que son tan o más sensibles que la cuestión hospitalaria, que tienen que ver con la prevención, que tiene que ver, por supuesto, con la asignación universal por hijo, que tiene que ver también con el plan de hacer planes nacionales, también con el desarrollo de agua y cloacas, que está alcanzando el 75% de cobertura en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 6-7 millones de nuevos usuarios en estos servicios públicos que son esenciales y que son los que permitieron llegar, y creo que es uno de los indicadores más poderosos del desarrollo que existen, al mínimo valor histórico de la mortalidad materna e infantil. ¿Por qué tiene que ser Scioli y no Randazzo, Uribarri, Rossi, Tayana, Domínguez, Aníbal Fernández? Hay muchos.
Porque Scioli ha sido siempre un actor protagónico y principal dentro de este proyecto, porque estamos convencidos que es el capaz de conducir y aglutinar tras de sí a una mayor cantidad de representación popular para sostener los logros que se llevaron adelante, porque tiene experiencia de gobierno como no tiene ningún otro dirigente en la Argentina, porque ha ocupado los espacios institucionales más importantes después de la presidencia, desde la vicepresidencia de la Nación, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es incomparable, pues es un país dentro de un país, y porque creemos que es el más joven de los experimentados y el más experimentado de los jóvenes, y creemos que es el hombre indicado para sostener en la próxima etapa lo que tiene que ver con la soberanía energética e YPF, con lo que tiene que ver con políticas sociales de nueva generación, como la asignación universal por hijo, el procrear, el progresar, la recuperación de los fondos previsionales a través del ANSES, y toda una serie de medidas en las cuales él ha tenido una férrea defensa durante estos años, y que desde su visión y de su característica natural de generar consensos puede llevar a articularlas en políticas de Estado con otros sectores políticos y de esta manera darles garantía y sustentabilidad en el tiempo. Juan, muchísimas gracias por Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Courel es secretario de Comunicación Pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Naturalmente, es una obviedad que lo diga, pero está encolumnado en la candidatura de Daniel Scioli para candidato a presidente de la República en este año. Anita Sicilia. Es momento de títulos en CN23.